Estamos aquí con la decana del Colegio de Abogados de Lima, Marilena Portocarrero, que además nos va a responder por otras denuncias que aquí en el programa hemos tocado. Muchísimas gracias, doctora. Bienvenida. Gracias, Siri, por invitarme a tu programa. Un breve pronunciamiento, no sé si es común que el Colegio de Abogados de Lima, o si prefiere a título personal, se manifieste o dé su opinión con respecto a esos temas de coyuntura. ¿Cómo evalúa la situación de la crisis el Congreso? Siempre el pronunciamiento del Colegio de Abogados de Lima debe ser un pronunciamiento jurídico, ponderado, enarbolando las normas que deben de regir un Estado constitucional de derecho, de primera esencia, ¿no? Entonces, ante la coyuntura y ante las declaraciones que nosotros podemos ver en diferentes medios, lo que pedimos siempre es calma, pedimos reflexión, pedimos que se extiendan nuevos puentes de conversación, porque lo que más necesita el país en este momento es justamente eso, la conciliación, dar nuevos puentes, porque lamentablemente es obvio que esta marcha pues es en mérito a un reclamo, ¿no? Es el resultado de un reclamo, pero también es obvio que las instituciones y los funcionarios que ellas las dirigen deben de, en la responsabilidad de su función, deben de buscar una solución viable, armónica, rápida, a fin de no perjudicar y mermar no solamente la credibilidad propia de las instituciones, sino también en salvaguarda de la tranquilidad pues, que necesitamos en el país, ¿no? Lamentablemente, estos hechos están repercutiendo mucho, no solamente a nivel del interior, creando zozobra, desconcierto, inestabilidad social, sino también económica. Ahora, pero hay quienes creen que también el CAL podría ser una institución que se pronuncie con respecto claro. a los abogados. Sí, nosotros hemos remitido justamente esto a la Comisión de Derecho Constitucional. En este momento la Comisión está trabajando para emitir el pronunciamiento respectivo, ¿no? Sí, bien. Sí. Ahora, otro de los temas rápidamente también de coyuntura es la posibilidad de una vacancia del presidente Martín Vizcarra. Eso también está en la comisión. También lo están evaluando, claro, y van a sacar un pronunciamiento oficial. Ok, sí. Vamos de lleno entonces. El programa, hace unos 3 programas más o menos tuvimos al ex jefe del Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima, Walter Ayala. Queríamos escuchar y queremos escuchar siempre las dos partes. Él vino aquí con su denuncia a plantear, no solo aquí, en todos los dominicales, que hay ciertas irregularidades dentro del Colegio de Abogados de Lima, e incluso muestra unos WhatsApps, esto lo hizo en Cuarto Poder, en donde se lee, y si los tenemos en pantalla sería aún mejor. Lo siguiente es una conversación entre usted y él, si no me equivoco. Ahí está. Doctora, estoy desde el viernes en la noche en el CECAL. Mañana lunes creo que sería, porque hoy es domingo, recién voy a salir, el internet está malo. Bueno, y usted aparentemente le contesta: por favor, no resuelvas nada hasta mi llegada. Alarga una semana más. Yo salgo de viaje hoy. Él vuelve nuevamente a hablar de fechas y usted le insiste, ¿no? No resuelvas nada, alarga mi retorno. Y arribita, ahí, al lado derecho superior de la pantalla, dice: incluso medida cautelar de Chávarri. No toques a Chávarri. Es en otro WhatsApp que se lee esta frase, solo que no tenemos el WhatsApp acá, pero es lo que muestra el señor Ayala. Evidentemente queremos escuchar su respuesta. Claro que sí, más bien, como te digo, aprovecho la oportunidad que me permites para poder aclarar este punto. Comenzando, vamos a ver el origen del WhatsApp y las circunstancias en el espacio y tiempo en el que se desarrolla este WhatsApp. Nosotros teníamos en aquella época, se dio paralelamente a lo que era el allanamiento de los estudios de abogados, los primeros que se dieron, ¿no? En ese momento yo me encontraba justamente también fuera de Lima, y se suscitaron los hechos y salieron muchas personas a decir: necesitamos el pronunciamiento del Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Y yo me encontraba fuera. Ante esos hechos, yo le pido justamente, yo había salido del país y sale un link en donde él mismo dice, sabiendo que yo estaba fuera, que se iba a dar la medida cautelar, ¿no? Entonces, que el Consejo de Ética, dentro de sus facultades, iba a aprobar una medida cautelar contra Pedro Chávarri. Claro. Primero, acá hay un punto, ¿no? Es adelantar una información que todavía no se ha difundido con certeza, que está mal, porque hay reserva hasta que salga la noticia oficial. ¿Me dejo entender? Pero eso es una conversación de WhatsApp, no es una publicación. No, me dieron un link. A razón de ese link que llega a mi WhatsApp, yo le digo, porque veo el pantallazo en el teléfono, y le digo: estoy fuera. ¿Cómo vas a sacar esto si yo estoy fuera? ¿Por qué? Porque en cualquier acto, incluso, te comentaba fuera de cámaras, que anecdóticamente el día de hoy sale el pronunciamiento del Colegio de Abogados en mis redes sobre el tema de la medida cautelar. Dispone la medida cautelar
efectivamente el Consejo de Ética. Pero ¿quién está? Y él siempre repite, y usted estaba al costado, y usted estaba presente. Claro que estaba al presente. Ahora, no es que el presidente, o en todo caso el decano del Colegio de Abogados de Lima, tenga dentro de sus facultades o esté en el estatuto retrasar o no retrasar una decisión, pero sí o ver un expediente. No, pero sí estar presente al momento en que se da una situación coyuntural muy fuerte en la sociedad, en el momento ¿Eso está en el estatuto? Eso es por gestión. Eso es, digamos, algo que se acostumbra a hacer. No, y aparte, en la Junta Directiva, en el pronunciamiento de respaldo que da la Junta Directiva, establece que tengo que estar presente porque soy la vocera oficial del gremio. Entonces, si pero una cosa es la toma de decisión y otra cosa es el anuncio de la sociedad, ¿no? Es que no hay toma de decisión que pase por mí, porque es autónomo. Exacto. Claro, yo no tengo que ver absolutamente nada con eso. Por eso pero es que le cuestiona esa frase, no toques el caso de Chávarri. Para sacarlo a la prensa. Para sacarlo a la prensa. Esa es la parte que usted cree han descontextualizado. Bueno, hay varias partes descontextualizadas realmente. Primero, el hecho de que yo le pido un voto. Sería buenísimo que en el audio mismo se pase cuando él me dice, porque hay una cosa muy cierta, quien graba es la persona que maneja la conversación. Y como sabe que está grabando, te guía en las preguntas. Entonces, él me pregunta. Ahí está, pero el tema Chávarri no lo toques. Esa es la frase. Claro, pues porque era un tema muy sensible. ¿Por qué? Es más, hay una justificación muy real. Cuando salen los primeros audios de los cuellos blancos, nosotros respaldamos, porque obviamente exacerbados con la situación que se veía en el país y con la lucha frontal que se debe heredar contra la corrupción, porque aquí no hay personas a las que se blinde, sino instituciones que resguardar y garantizar la tranquilidad de la ciudadanía en una armonía y en ejecución de las normas, se dice, vamos a hacer una lucha frontal y se apoya, tal cual él dice, al doctor Ayala. Y en mérito a ello es que confiamos en su criterio. Él era del equipo, él era de la junta directiva y en esa confianza él nos dice que sí procedían las medidas cautelares. Ahora, y un ratito, y se le apoya. Entonces, a medida y de inmediato salen las primeras medidas cautelares que las partes no apelan, pero eso es derecho de las partes, sale, al tiempo después viene la medida cautelar contra el doctor Chávarri. Esa que sale justo en el WhatsApp. Pero ni bien sale la de los primeros audios, a mí me llegan informes del propio director que redactó, coautor de nuestra normativa deontológica que me dice, María Elena, deontológicamente esto no va. Y claro, el Consejo de Ética es autónomo en sus decisiones, pero no en la repercusión civil que pueda dañar al colegio. Y el señor es directivo, aparte de ser miembro del Consejo, es directivo. Entonces yo tenía la responsabilidad de decirle, esto a la larga va a traer problemas al colegio. ¿Por qué? Porque primero, no está en el ordenamiento deontológico y segundo, la propia ley lo señala. El texto único de la ley, el número 27444, señala en que nosotros no podemos tomar normas aleatorias. En el artículo 246, las medidas cautelares son inaplicables. Me gustaría, en todo caso, doctora... Este punto no se podía aplicar, pero yo lo tomo conocimiento porque confío en el criterio del doctor Ayala, lo tomo luego. Entonces, preocupada primero por las acciones que deban ejecutar las partes y más aún por el debido proceso, que es por principio lo que se debe resguardar, yo le digo luego, piénselo. Usted se llevaba bien con Ayala, conversaban bien. Conversábamos bien. Como para que... el señor Ayala ha dicho que esto es corrupción, que no renunció, sino que lo han sacado a rastras prácticamente el Consejo de Ética. El señor Ayala puede decir cualquier cosa. Yo cada cosa que te voy a decir, te la voy a decir con documentos en mano. Entonces, ahí quiero entrar a un tema, porque me gustaría decir que solamente es algo del señor Ayala contra usted, porque aparentemente así yo no creo porque apareciendo en medios. Pero ahora una carta de los decanos y los profesores, no sé si tenemos la carta, Karen, de la Católica, de la Universidad Pontificia Universidad Católica de Perú, se ha hecho pública, en donde no piden investigar, no piden que se vea el caso del señor Ayala, se pide la renuncia, la salida, el retiro, la vacancia, como lo queramos llamar, de la decana del Colegio de Abogados. ¿Por qué? Porque tal cual, lamentablemente, a ver, acá hay una cosa y esto lo debo de aclarar, que lo hablé en su momento, el día de anteayer me entrevisté con el decano de la Facultad de Derecho y con las personas encargadas de la redacción de este pronunciamiento, justamente a razón de que solo se toma en consideración una versión. Solo se toma en consideración... Pero que usted no daba su versión. Ese es el problema, porque esta anuncia ya va más de una semana. Es que acá hay un tema de respeto. Ya cuando sucedieron los hechos con el doctor Ayala, en la época justamente de los primeros audios, estamos hablando del mes de diciembre aproximadamente, el señor de una manera arbitraria, no es que se le secuestre, él toma un ambiente del colegio. Ahora aquí lo que dice Perdón un ratito, después este señor es quejado de manera continua por los propios consejeros. A mí me han hecho llegar las denuncias de las presiones que hacía este señor
a los consejeros, en donde públicamente, el señor tiene muchas denuncias, en donde públicamente... Pero usted sabe como abogada que eso es una falacia dominem. Descalificar a una persona en su denuncia porque él también está denunciado. Pero dime tú... A ver, los pecados de uno no hacen salvo al otro. Entonces, y no es tan mal el alzar falsos de una persona, es decir, que hay una red en una casa gremial que lo acogió y que merece respeto. Por eso le digo, entonces no me diga que la denuncia... Y no me ha traído los WhatsApp completos para explicarme tampoco. Entonces, pero es que pensé que la producción, sabiendo que yo venía a hacer el descargo... Yo no tengo ni el celular del señor Ayala ni el celular de la señora Ahora explícame por qué, yo no tengo, ahora explícame por qué una persona que se supone, como usted dice, tenía mi confianza, estábamos hablando temas de gestión, osa hacer una grabación que la maneja. Por supuesto. ¿Por qué? Porque aquí hay un punto. Cuando él me dice, doctora, ¿quiere mi voto? ¿Qué le respondo? No. Doctora, ¿quiere me dicen que le he pedido a uno de los consejeros, hasta a dos me nombra, y yo le digo no, y al final le termino jurando a ese señor que no le he pedido, porque mi tema acá no es blindar, simplemente es garantizar el debido proceso que merece todo ciudadano, no solamente del ámbito deontológico del Colegio de Abogados. ¿Por qué están las instituciones así? Porque se duda del debido proceso. Ahora, doctora, yo quería garantizar el debido proceso. Soy una politóloga licenciada de la Universidad Católica, entonces yo leo esto que viene membretado de la Facultad de Derecho Como de la le PUC. digo, Pero déjeme terminar también para poder ir preguntándole, porque si no va a ser unilateral la entrevista. Entonces, acá lo que dice en esta carta, y me parece grave, no es lo sacado de contexto lo que preocupa, no es que usted haya dicho no toques a Chávarri, sino lo que ellos dicen es por qué comunicarse con el que presidía el Consejo de Ética cuando están en medio de una investigación. Para los decanos y los profesores de la Católica, la falta, y ahí está, la citada decana ha contrariado con su actuación los valores, por comunicarse directamente con el expresidente de la Comisión de Ética cuando este órgano se aprestaba a resolver un procedimiento en el que ella no tenía competencia alguna. Eso no lo digo yo, que además no soy abogada, lo saben todos los que me ven, lo dicen los profesores de Derecho. Bueno, te lo respondo, colegiados también. Te lo respondo en el acto. Yo me comuniqué con mi directivo, en calidad de directivo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el Consejo es autónomo, tanto así que yo no le digo, cuando él me quiere llevar una respuesta y me dice, ¿usted quiere mi voto? Yo le digo no, porque yo no hablo con el miembro del Consejo, en su rol de miembro del Consejo, yo hablo como mi directivo. Es un WhatsApp, ¿no? Pero es un WhatsApp. No es una carta formal. Pero hablo en calidad de directivo, porque yo ante el Consejo de Ética no tengo nada que hacer. ¿Por qué? Porque el Consejo de Ética es autónomo. Pero la repercusión que se vaya a tener es, primero, responsabilidad del colegio en forma general. Y las indemnizaciones que se vayan a cancelar luego, por medidas que están lejos de poder ser aplicables, es así. Y te lo claro, son cuestionables y demandantes al colegio. Entonces, mal haría yo, al revés, mal haría yo si es mi directivo no decirle, reflexiona porque puede pasar algo. Igual, cuando ejecutó su medida porque la ejecutó, no hubo dilación. La medida me llega en el día, tiene que pasar por mi despacho para autorizarla y que vaya a sistemas. Y yo en el día la autorizo y va a sistemas. Entonces, o sea, ya es problema del Consejo de Ética lo que haya pasado. Yo no tengo injerencia, yo cumplí como decana hablarle a mi directivo sobre las posibles repercusiones que podría acarrear al colegio. Lo demás... Claro, hay quienes interpretan que eso es injerencia. Pues. Creo que ahí de repente está el problema. Es que el señor Ayala, él es directivo y obedece en calidad de directivo. Yo, por ejemplo, le puedo preguntar a él si ha tenido denuncias, en este caso, en particular. Y él en calidad de directivo también tiene que esperarse. ¿Por qué cuando salen las medidas cautelares? No tiene que esperarse, ojo, eso es una esperarse, no a que resuelva. Esperarse que yo eso llegue. No, pues esperarse que yo llegue para... ¿Por qué cuando sale la medida cautelar yo estoy ahí al medio? Ahora, una consulta, doctora, porque estaba revisando un poco y solo googleando al señor Chávarri, veo que el Colegio de Abogados de Lima, y usted misma fue quien le otorgó ese premio o condecoración, fue condecorado en abril. Mi pregunta es, ¿cómo yo sé surgió? Que fue en abril del 2018. Esto fue, comenzando mucho antes de los hechos, fue a razón de un pedido que no corrió de mi lado, sino cuando una persona es condecorada, reconocida por el colegio, hay dos situaciones. En este caso fue a pedido de una asociación distrital de abogados, que me dijeron, corrió pedido a la Junta lo analizó
Y no es que yo haya decidido, no, en mérito de ese pedido la Junta evaluó mucho antes de estos hechos y se le dio el reconocimiento. La Junta de la que usted forma parte. Así es, y que yo presido. ¿Cree usted que es válido pedir ahora que se le retire dicha condecoración en medio del escándalo que ahora sí se sabe ha estallado? Yo te digo, somos personas de derecho. Somos personas de derecho. Yo creo que es completamente válido resultando de un proceso. O sea, si este señor es responsable, obviamente, como cualquier persona debe ser responsable, que le caiga el peso de la ley. Si tiene, es una condecoración, no lo estamos metiendo preso. Lo que no pasa, hablo en términos generales y en el término del proceso también. ¿Por qué no se hace referencia cuando yo en el propio audio le digo, si quieres, vete al fondo? ¿A qué me refiero del fondo? Porque también hay esa parte del audio que lamentablemente no se difunde mucho. Yo te digo, cuando yo le digo vete al fondo, le hago referencia a que se vaya al fondo de la investigación. ¿Por qué? Porque la medida cautelar era cuestionada, que al final fue cuestionada efectivamente por el Tribunal de Honor. Y él me decía, y otro tema que lo dice también en la propia entrevista, que eso demora tiempo, que tenían que hacer acciones inmediatas, y ¿dónde están las garantías del debido proceso? Yo le digo, si quieres sancionar, sanciona. Pero producto de un debido proceso, investiga y claro, a opinión personal es abócate a lo que la norma establece. Que por esa, a ver, de acuerdo suyo, por ese consejo que le da el señor Ayala. Que mi calidad de decana se lo hago a mi directivo. A mi directivo. En calidad de decana, dentro de mi junta directiva. No le estoy pidiendo un voto. Absolutamente. Ahora, no le estoy diciendo qué es lo que debe decir, le estoy aconsejando que se vaya al fondo de la investigación. Pero no me llegó a responder, ¿no? ¿Le pediría usted a esa junta que retire la condecoración? Claro, ¿retiraría el cargo esa condecoración? Lo que pasa es que la condecoración, para retirarla, yo tengo que amerituar justamente la efectividad de la sanción. Y ¿Eso es un protocolo? ¿Está en algún estatuto, reglamento sobre condecoraciones? No hay reglamento a ver, le voy a contar, decana, y esto ya lo hago de nuevo, como persona natural, como ciudadana, que he escuchado las conversaciones del señor Chávarri, que lo escuchó decir frente a todo el mundo que no conocía al señor Camayo, y luego salía la foto y decía sí lo conocía, que me permite para terminar, claro que dijo a la gente, ¿no es cierto?, que el señor Inostroza nunca había hablado con él, salió el audio con el señor Inostroza, luego de esos dos, dijo no va a salir ningún audio más, y salió otro audio en donde se reunía con la prensa, dijo nunca me reuní con la prensa, salieron las evidencias y habían periodistas en las reuniones con el señor Chávarri. Es más, dijo que todo esto era para luchar contra los caviares, porque esa era la reunión finalmente que había tenido él con la prensa, ese era el objetivo. Entonces, y le saca todo lo que puedas. Ahora la secretaria del señor Chávarri dice que él le dio la orden para deslacrar oficinas, que es un delito. Tienes razón en cuanto a los hechos. Yo no hablo de delitos. Yo hablo de cuestionamientos que creo humildemente por haber revisado el Código de Ética del Colegio de Abogados van en contra del Código de Ética. ¿Y qué te dice el Código? Yo sé que usted no denuncia, yo sé que usted no decide. ¿Pero qué te dice el Código de Ética? Pero es una condecoración. Claro. ¿Y qué te dice el Código? A manos suyas, donde está la foto además, que mella un poco su reputación, me imagino. Bueno, más mellan los comentarios inapropiados y sacados de la verdad, de personas que ¿Cómo que yo condecorar a alguien de esa manera pero yo no puedo ser particularmente, y esto lo hemos sometido también a la conversación de Junta, en todo sentido, las acciones se toman y se tomará de encontrarse responsabilidad, obviamente que sí, con la sanción, en las resueltas. Yo no puedo, es como que tú me pidas en el ámbito penal con ¿Y por qué se lo pide a Facultad de Derecho de la PUC? Ellos también son abogados colegiados. ¿Qué me piden? ¿Me piden que le quite la condecoración? No, le piden que se retire del cargo. Yo creo porque han escuchado solamente un lado y no he salido hasta esta semana. ¿Por qué? Primero, por respeto. ¿Por qué? Porque no es justo que se manche el nombre de un gremio ante una pretensión personal. Y yo no iba a dar... ¿Cuál es la pretensión personal? ¿De quién? ¿Del señor Ayala? Yo pienso que él, la verdad que yo te puedo decir, este señor habla de intenciones ligeramente que yo pueda tener o pretensiones que yo pueda tener y no habla de las suyas, ¿no? Y sinceramente el señor ha postulado a las precandidatura de una municipalidad, quiso postular al TC, está postulando, es válido que postule, yo no digo que no lo haga. El problema es que para hacer esos hechos no tienes por qué manchar honras ajenas y no tienes, o sea, que el señor haga un reconocimiento de sus actos, de sus virtudes, de su posición ante las capacidades que pueda tener. No enlodando las ondas de terceras personas, no diciendo que hay una mafia, hablando de una manera antojadiza sobre el Tribunal de Honor, no diciendo que yo blindo a tal o cual persona. Yo le voy a hacer brevemente, acá tengo 2 o 3 acciones que inclusive antes de que suceda todo,
yo le hago un llamado de atención al señor Chávarri, cuando él sale entre los medios de prensa en noviembre y comienza a señalar en una vez que habla sobre los abogados de una manera despectiva. Y acá se le insta a pedir disculpas públicas por el agravio que había hecho al gremio. Y el señor después lo realiza. Esto está en un pronunciamiento del Colegio de Abogados. Luego, inclusive antes de que el señor Ayala ejecute la medida cautelar, yo lo insto al señor Chávarri a que dé un paso al costado el 5 de enero. Entonces no me pueden hablar de blindajes cuando yo, por el contrario, lo que le pido al señor Chávarri, que en resguardo de las instituciones, él dé un paso al costado. ¿Dónde está? Y acá están. Ahora, ¿qué está haciendo en medio de esta medida cautelar que, bueno, finalmente no era una suspensión de la colegiatura formalmente aún, nunca llegó a ser? No, se ejecutó, la medida y creo que después se levantó, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba, y esto esto lo pueden ver ustedes a lo largo de todas las entrevistas, porque yo he sido muy veraz, muy ponderada y muy cauta con las afirmaciones que doy, y por eso, en afán de no faltar al respeto, ni manchar honras ajenas, yo me he abstenido. Pero yo no voy a permitir que se manche el nombre de una institución bicentenaria. El Colegio de Abogados de Lima está funcionando. ¿Y cómo va el caso del señor Chávarri ahora? Yo no le puedo decir. No, pero debe estar al tanto, ¿no es cierto?, con sus directivos de en qué, no sé, se está avanzando. Yo lo que sé, porque la vez pasada informó el director actual, que ellos han tenido que hacer una reevaluación, no del caso en específico, sino un inventario total, porque lamentablemente, al margen de que se habían sacado expedientes de una manera irregular y lo habían llevado a otras direcciones del colegio, esto lo hizo el señor Ayala, al margen de ello se habían descuidado muchos expedientes en la dirección. Yo se lo pregunto porque vimos que, de repente, es mi opinión, pero hubo más eficiencia para sancionar y retirar colegiaturas o suspenderlas de los hermanitos del Cuello, de otros fiscales, de otros te explico cómo abogados, y no del señor Chávarri. Esa deferencia es que tenemos que marcar cuál es el rol del abogado. El rol del abogado debe ser ceñirse a las normas, ceñirse al debido proceso. Eso lo debemos tener en claro. Yo puedo opinar, como Marielena Portocarrero, puedo opinar 20.000 cosas. Pero tuvieron los hermanitos también el debido proceso. Se ejecutó, es más, se ejecuta la medida cautelar en respaldo. Normalmente. No, están en trámite. Exacto. Pero se ejecuta la medida cautelar de inmediato. Ahora, el señor Ayala sostiene y dice, demora mucho, pero está en su función. ¿Pero por qué el señor Chávarri demora más? No demora más, están en proceso todos. Pero que yo sepa, no tiene levantada el título de colegio de abogados, la colegiatura, los otros sí. No, así no es. No, hablemos las cosas como deben de ser. Cuando salen los primeros audios, nosotros exacerbados y confiando en lo que decía el directivo, lo respaldamos y lo acompañamos cuando él sale a decir la medida cautelar. Yo estaba presente porque tenía que estar presente, por mi función de decana. A razón de ello es que llegan ya los informes de los especialistas en constitucional, en materia deontológica, y me dicen, esto no va a repercutir fuertísimo al colegio. Pero en autonomía se ejecuta. Yo no me puedo meter ahí. Yo solo puedo recomendarle a mi directivo. No puedo ingresar a las decisiones del Consejo de Ética. Pero a mi directivo le puedo hablar. Entonces, estas 4 personas han cumplido su tiempo de medida cautelar. No apelaron y lo cumplieron. En el caso del doctor Chávarri, él apeló. Él interpuso una acción y tenía a un abogado que estaba detrás de su acción. Pero eso depende ya de las partes, no depende del colegio. O sea, ese se llama impulso de parte. Depende de ellos. Y menos de mi caso. Mi límite y mi acción se circunscribió a hablar con mi directivo, a decirle que estaba pasando esto, que íbamos a tener consecuencias en el colegio y que lamentablemente él no respondería a título individual como lo hacen del consejo, porque las indemnizaciones saldrían de la caja del Colegio de Abogados. Y lo que me llama a declarar ahora es realmente el hecho de que se está vulnerando y manchando el nombre de una institución de prestigio. Doctora, y yo salgo ahora por eso. Para finalizar, en todo caso, y me interesa mucho hablar, entiendo va a haber una sesión el 13 de septiembre, se va a tocar la posibilidad de que usted salga del decanato, como lo han pedido algunas instituciones. Todavía no hemos evaluado el petitorio, ¿no? Porque hay que ver ¿El petitorio se refiere a la agenda? No, el petitorio de la vacancia, eso lo tienen que evaluar todavía en Junta Directiva y lo cierto es que no se ha evaluado porque hay situaciones también internas en el colegio
que las tenemos que verificar es del colegio, ¿no? En cuanto a trámite documentario, pero eso ya lo dejo a la instancia O sea, está propia. en manos de la Junta decidir si es que esto se evalúa en la próxima sesión. No, lo que pasa es que hay prerequisitos que tienen que darse, hay instancias que Para deben discutir llevar. una propuesta. Es que todas las propuestas pasan por un filtro y ese filtro no lo tengo yo, ese filtro está normado, entonces tendrá que evaluarlo pues el director. Ahora, hay que ver si esto tiene amparo o no. Como te digo, yo estoy haciendo los descargos. ¿A quiénes le he hecho el descargo? Primero, apenas salió el audio. Yo acudí primero ante mi junta directiva, porque es a ellos. A explicar esos WhatsApp, etcétera. Aparte, ellos ya habían vivido el momento, así que ellos son parte de la vivencia que teníamos, porque yo no tengo absolutamente nada que transgredir a la verdad. Después fui a la Junta Nacional de los Colegios de Abogados del Perú, ¿no? Y claro, tuve que coordinar, tuve que ver a que se dé un pleno dentro del Colegio de Abogados de Lima y expuse todo y me sometí a las justas preguntas en exigencia que tiene el pleno. Ahora, no para todos que yo los pueda días piden responder. la vacancia de la decana del Colegio de Abogados de Lima, por eso es que... Bueno, no todos los días una persona sin autorización graba una conversación grabada a su decana y luego la distorsiona. No se da todos los días tampoco, siendo un director de ética. Y yo tengo, luego de mis descargos, el respaldo del Pleno de los abogados, el De respaldo Lima. de mi junta directiva y el respaldo de los decanos de los colegios de abogados del Perú. Ahora, Que son entendidos en el trámite y en la... Yo puedo entender la exacerbación social que compartimos nosotros No, ante yo lo los digo hechos por lo de que dicen otros corrupción. abogados y han pedido otros abogados. Es que A mí, lo que me es queda a mí quizás- es la indignación de que el señor Chávarri siga siendo fiscal supremo para empezar y pero ya eso- el resto eso- de cosas. Si ¿no? los casos están Pero judicializados... yo soy una ciudadana. Aquí los que están pidiendo eso son los abogados agremiados Claro, por usted. Y usted bien dice, lamentable- tiene que debérseles a ellos y responderle por Exactamente, ello. y estoy haciendo traslado y he pedido también estar contigo presente. Así es, y es bueno que He en buena pedido hora estar más contigo bien que- presente, he ido a hablar con el decano porque si escuchemos yo, su versión. quizás yo en el sentido de respeto a la institución no salí porque decía otra vez al colegio lo van a poner en cuestionamiento, otra vez van a hablar del colegio, pero no puedo permitir que esto siga avanzando, no puedo permitir que se melle el nombre de personas tan dignas y que se pretenda usar al colegio de abogados con beneficios personales. Bien, bien, doctora. En todo caso, vamos a ver qué es lo que emana de ese Consejo de Ética, del Pleno, de todo el Colegio de Abogados de Lima. La gente quiere en realidad ver que las cosas se están tratando con Así es. seriedad, Con que todos los casos se responsabilidad. ven por igual. Así es. Y bueno, no hemos visto que para el señor Chávarri haya un trato justo en el Congreso de la República. En el Congreso de la República, lo que los periodistas hemos visto no ha sido un proceso En el Colegio de Abogados está en trámite. que está politizado. Y las Y ojalá que en el situaciones CAL sí lo haya. Y así va a ser. Y así Tenemos va a ser. su palabra en todo caso, Ten por decana. seguridad que el Consejo de Ética es un estamento probo y que va a actuar con ajuste a ley. Muchísimas gracias.